vamos a arrancar. Sí, amén. Papito Dios, te damos gracias en esta noche porque siempre es una oportunidad nueva para oírte, para entender tu palabra y conocer tus propósitos. Bendecimos a cada uno de los que forman parte de este redil. Estén donde estén, Señor, cualquiera que sea su situación, sé tú siempre abriendo puertas y bendiciéndolos, Señor. Hoy queremos continuar con este hermoso estudio, Señor. Queremos bendecir tu santo nombre y pedir, Padre, que nos dé revelación de lo que nos vas a enseñar en esta noche. Danos la disposición, danos el amor y el compromiso contigo y solo contigo, Señor, no de una manera religiosa, sino de una manera abierta, una manera limpia, transparente y amorosa para ti, porque tú nunca te cansas de ayudarnos y de mirarnos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy continuamos con nuestro tema, cómo tener una mayor cercanía con Dios. Ayer empezamos con la meditación de la palabra y se había comentado que hoy vamos a entender cómo es esa meditación. Y habíamos dicho que hoy vamos a comprender cómo es ese proceso que está en Josué 1:8, lo repetimos para meternos dentro del tema y del contexto. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hablábamos ayer de que el éxito no es la riqueza o el reconocimiento de los seres humanos, sino el reconocimiento de Dios nuestro Padre. Y que al hacer lo que está escrito estamos agradándolo a Él porque estamos haciendo su voluntad. Y que eso se logra con la palabra en nuestros labios y con la meditación de día y de noche. Vamos a profundizar entonces en ese tema. La meditación. Una palabra que es chocante, digámoslo así, dentro de la iglesia cristiana, porque tenemos el concepto de lo que es la meditación orientalista, budista, zen, todas estas cosas que vienen de Oriente, que están tan de moda hoy, el yoga. Y ya nosotros sabemos que eso no es lo que debe hacer el que está buscando la espiritualidad. Pero sí hay una meditación que es de Dios y que vamos a ver cómo se hace. La palabra en hebreo, la que está allí en Josué 1:8 y que vuelve y se repite, especialmente en el Salmo 1:2 y solamente 4 veces en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo es Hagá, con H final, H inicial, Hagá. Graben por favor bien ese sonido, Hagá. Incluso algunos le dan una W, Hagao, más o menos, pero no nos interesa mucho la pronunciación correcta, sino entender que esta palabra en hebreo quiere decir, primero, meditar, obviamente, como está en Josué 1:8 y en el Salmo 1:2. También quiere decir pronunciar. Y ahí nos sorprendemos, porque la meditación judía es muy diferente a la meditación orientalista en aspectos críticos, especialmente en la esencia. Es pronunciar y es hablar. ¿A qué se refiere eso? A ver, cuando yo empiezo a meditar conforme a la Biblia, empiezo también a pronunciar y a hablar. Es decir, la palabra que estoy leyendo, tengo que pronunciarla de una manera particular conforme a la costumbre de los antiguos orientales, especialmente los antiguos judíos, que la recitaban suavemente como murmurando. Eso es lo que quiere decir el sentido de pronunciar y hablar. Entonces, quedaría así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche.
Miren, ya empezamos con la primera nota importante, la primera revelación del Señor. Cuando tú tengas la Biblia en tu mano, si quieres meditar bíblicamente, no solamente la vas a leer mentalmente, sino que la vas a contemplar para que sea meditación y la vas a pronunciar para que sea el Hagá. Ese Hagá es un término que trata de simular los suspiros y los murmullos que los antiguos hacían cuando meditaban, los antiguos judíos. Y ustedes quizás hayan visto una costumbre muy particular, que es la del judío, cuando se acerca, o tiene la Biblia en su mano, o se acerca al muro de los lamentos. Lo llamamos de los lamentos porque allá van a quejarse. Pero no habíamos descubierto sino hasta hoy que no solo es quejarse, sino que empiezan a pronunciar y a hablar la palabra sagrada. Entonces el judío cierra los ojos, empieza a balancearse hacia adelante y hacia atrás como si estuviera en una mecedora, y lo vemos que está moviendo su boca, repitiendo la palabra en hebreo, porque allí la está contemplando. Por ejemplo, meditarás en él de día y de noche, meditarás en él de día y de noche. Empiezo a contemplar primero la palabra meditar, después de día y después de noche, y entiendo que mi meditación de la palabra tiene que ser constante. Eso va a provocar una riqueza que antes no tenía, solamente cuando abría la escritura y la leía. Quiero leer 2 párrafos de lo que es la meditación judía, y quiero aclarar antes de leer que yo no estoy sentando aquí judaísmo, pero sí estoy aclarando que los judíos, en medio de su confusión, habían también logrado mucha sabiduría en muchas cosas, porque ellos entendieron la palabra con una profundidad que a nosotros los cristianos nos falta. Vean lo que dice aquí. La meditación judía se practicaba de varias maneras, pero su objetivo siempre es lograr la espiritualidad y una mejor comprensión del judaísmo y sus creencias. Si lo trasladamos al cristianismo, entonces vamos a entender mucho mejor qué es lo que creemos. Continúa. Los beneficios de relajación y salud de esta meditación también son importantes. Vean qué bueno lo que acabamos de descubrir, lo que el Señor nos ha traído. Que cuando aprendemos a meditar sobre la Escritura, nuestra salud física va a resultar beneficiada y nuestro cuerpo se va a relajar, entendiendo que estamos en una época tan difícil donde las personas se están quejando de cantidad de dolores musculares y osteoarticulares por cuenta del estrés y del afán. Entonces, leyendo la palabra en meditación, vamos a contrarrestar esos efectos dañinos de la vida moderna. Continúa el artículo. Los beneficios de relajación y salud de esta meditación también son importantes. Las técnicas de meditación judía incluyen cantar versos de la Torá, enfocarse en el sonido de las palabras hebreas, estudiar analíticamente la Torá y orar en meditación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo diría que solamente una, que es estudiar analíticamente la palabra. Pero las otras, cantar los versos, no lo hemos hecho. Enfocarnos en el sonido de las palabras. Mejor si conociéramos el hebreo, pero aún el español. Y el último, orar en meditación. O sea, orar la palabra. De eso habíamos hablado también algunas veces. Vean la riqueza de lo que es la meditación bíblica. Al igual que otras formas de meditación, la meditación judía se puede practicar solo o en grupo. La meditación de palabras también es importante en la tradición judía, que sostiene que las palabras no son solo símbolos, sino que tienen el poder de transformar el alma
a través de la contemplación. Y ahí termina la cita que tomé de internet, pero quiero decirles esto, miren, ese punto final es crucial. Entender que las palabras no son solo símbolos. Entonces, ¿qué pasaría con una investigación que no solo tomara la lectura de 4 días a la semana de la palabra, sino la lectura con la meditación, enfocados en el significado de las palabras? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Estamos en tiempos de preparación, mis hermanos. Quiero, por favor, que me reciban esto en el corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Se está hablando muy seguido y muy fuertemente de que estos próximos meses son cruciales en el mundo espiritual. Algo puede pasar. Algo muy, muy importante para la vida cristiana. Y yo hago aquí eco de una situación particular que tenía, y es que yo había escogido otra palabra para analizarla, pero ayer mi esposa estaba oyendo una predicación de un pastor joven español que se llama Itiel Arroyo, y él estaba hablando del mismo tema nuestro con respecto a tener una mayor cercanía del Señor, porque el tiempo está cumplido y en cualquier momento viene el Señor por aquellos que le aman. Este tema que estamos viendo más adelante, vamos a descubrir que es el quid, el centro, el corazón de la cuestión vital del arrebatamiento con respecto a quiénes se van y quiénes se quedan. Este pastor Itiel Arroyo estaba hablando en República Dominicana en su predicación sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero decir que yo había traído otra palabra, pero el Señor me cambió esto y me dijo, usa la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué la voy a usar? Porque Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y repito, se está hablando mucho en las redes sobre sueños proféticos para estos tiempos, para estos meses que vienen. Así que no sé qué estén haciendo, aparten todos los distractores y concentren su atención en lo que vamos a ver. Hoy vamos a meditar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Vemos que el Señor Jesucristo dice en Mateo 25, 1 en adelante. Entonces, ¿por qué entonces? Miren, usamos desde ya la meditación, estamos haciendo el análisis de las palabras, porque Mateo 25 es la continuación, obviamente, de Mateo 24. Mateo 24 es la profecía para el tiempo del fin. Entonces, Mateo 25, hay aquí unas parábolas que tienen que ver con el tiempo del fin. Esta parábola de las 10 vírgenes es para la iglesia, para que esté lista. Entonces debe estar lista entendiendo que el reino de los cielos, continúa el versículo 1, o sea, el reino de Dios, donde Dios reina, que es allá arriba en el cielo, pero que es también aquí en la iglesia que tiene su corazón abierto para Dios. El reino de Dios está en ti. Dice el propio Señor Jesucristo, estará en medio de ti. El reino de los cielos será semejante, parecido a la parábola que Él nos va a contar a continuación. Entonces la iglesia, que es donde está el reino de Dios, se va a parecer a la parábola de las 10 vírgenes. Así que ojos abiertos, oídos despiertos, corazón dispuesto. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Meditemos sobre esto. ¿Quiénes son las vírgenes? Ya sabemos que una virgen es una mujer que no ha tenido contacto sexual, que es considerada pura. Entonces, 10 vírgenes es la representación de los creyentes puros,
Oigan bien. Pero eso no es suficiente, porque va a haber una diferencia entre clase y clase de creyentes. Las vírgenes representan a la iglesia comprometida con Dios. ¿Qué fue lo que tomaron las 10 vírgenes? Sus lámparas. ¿Qué son las lámparas? Permítanme, lo recuerdo un poquito más adelante. ¿Qué hacen con esas lámparas las vírgenes? Dice que salieron a recibir al esposo. Esa es una figura muy clara de la venida del Señor por los suyos, por las vírgenes que están listas. Pero nos dice que 5 de ellas eran prudentes, a pesar de ser vírgenes y de estar esperando al esposo, 5 prudentes, y otras, a pesar de estar esperando al esposo y a pesar de tomar su lámpara, eran insensatas. ¿Quiénes son las prudentes entonces? ¿Y quiénes son las insensatas? Miren cómo tenemos que tomar la palabra y analizarla. Bueno, vamos a meternos en las preguntas. Mateo 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Antes de explicarnos qué fue lo que hicieron mal las insensatas, entonces viene el versículo que nos explica que sí tomaron sus lámparas. ¿Qué fue lo que tomaron? Vamos a ver. Salmo 119, 105. Allí también se cita la palabra lámpara y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo quiero saber qué significa una palabra, o la estudio en el idioma original o la estudio por referencias cruzadas, se llama eso. Es decir, busco otra parte de la Biblia donde me dé una claridad. Salmo 119 me dice que la lámpara de la parábola de las 10 vírgenes es la palabra. O sea, todas las 10 vírgenes tomaron la palabra y seguramente la leían con juicio. Pero hay una diferencia. 5 lo hacían de una manera y 5 lo hacían de otra. No tomaron consigo aceite. La lámpara antigua daba luz en la medida en que se encendía, que había fuego en la salida de la lámpara, porque el fuego era producido por la combustión de un aceite. Las lámparas antiguas eran en su mayoría de aceite o de cualquier otro elemento combustible, pero aquí en la escritura es el aceite. ¿Y qué es el aceite bíblicamente? Ya lo sabemos, ya lo hemos oído, pero ¿en qué parte de la escritura está? Les cuento que esta es una de las búsquedas más difíciles que hay, porque ustedes buscan el simbolismo del espíritu con el aceite y no lo encuentran fácilmente, pero hay un pasaje que es claro a través de la explicación que da, aunque es un poquito extenso. Zacarías 4, versículos 1 al 6. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Le dio revelación. Cuando no tenemos revelación estamos como dormidos. Y me dijo: ¿qué ves? Yo tenía los ojos abiertos, es lo que está diciendo allí el libro de Zacarías. Y respondí, porque vi, he aquí, veo un candelabro, un instrumento de luz, todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. En los tubos es donde estaba el aceite. Pero no para allí la explicación. Y junto a él hay 2 olivos. ¿Qué son los olivos para nuestra explicación? Los olivos producen aceitunas. Y de las aceitunas machacadas se extrae el aceite de oliva, que es usado para la iluminación de las lámparas del templo. Estamos empezando a encontrar una relación entre la lámpara y el aceite. 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío?
Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? ¿Qué significa esa lámpara con aceite y con luz? Respondí: no, Señor mío. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. 2 puntos. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En Reina Valera dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cómo así? Toda esta figura de la lámpara y el aceite de olivas tiene que ver con el hecho de que no va a haber luz ni revelación si no está el Espíritu Santo encendiendo esa luz, dando ese fuego. Es por eso que las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, la palabra, seguramente su Biblia debajo del brazo, seguramente la leían con alguna frecuencia, pero no contaron con el Espíritu Santo para leerla. Ya creo, siento, el Espíritu Santo se está moviendo y está tocando los corazones. Entonces, hagamos un alto, hagamos Hagá más profundo aquí. Vamos a repetir, suavemente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Señor, graba esa palabra, porque la voy a repetir. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con muchas gentes, no con multitudes de cristianos, no con pastores reconocidos, ni con mi propia fuerza, que yo me esfuerce en leer la palabra, sino que tiene que ser todo con el Espíritu de Dios. Tengo que congregarme con el Espíritu. Tengo que leer, estudiar y meditar la palabra con el Espíritu. Tengo que vivir con el Espíritu. Ese es Hagá. Ese es mi Hagá hoy. Es mi meditación. Es mi revelación. Son las palabras que estoy pronunciando. Ojalá cada uno de ustedes lo esté haciendo. Porque el versículo 25:4 de Mateo dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las llenaron de aceite, buscaron la presencia del Espíritu Santo. 5 estudiosas sin el Espíritu y 5 dedicadas con el Espíritu. Mateo 25:5. Tardándose el esposo, ¿tú crees que el Señor se está tardando? ¿Sientes en tu corazón eso? ¿Sí? El clamor de tu corazón en el fondo es: Señor, ven, ya no resistimos más. Este mundo se ha llenado de maldad. Señor, ven por los tuyos. Sí. Pero el Señor parece no responder. Parece que se está tardando. El Señor sabe por qué nosotros entendemos eso como tardanza, aunque no lo es. Pero sabe que se está completando el número de los elegidos para que Él venga. ¿Estaremos nosotros dentro de los elegidos? Porque miren lo que dice: se tardó el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes? Las 5 insensatas y las 5 prudentes se durmieron. Porque este tiempo es muy duro, espiritualmente hablando. Hay muchas fuerzas espirituales dando vueltas por ahí, de tal manera que si tú no estás aprestado, si no estás lleno del Espíritu Santo, te quedas dormido y no te despiertas. Levántate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Entonces, este es un tiempo de esfuerzo, mis hermanos. Hasta el más estudioso de los creyentes y de los pastores que predican está sufriendo agotamiento y está cabeceando hoy y se está quedando dormido. Todos. Es parte de la estrategia
de Satanás para este último tiempo, y el Señor lo está permitiendo porque de ahí van a salir los escogidos. Mateo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por su iglesia, el amor por su palabra, el amor por su Señor. Pero el 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una palabra que se aplica a otro contexto, pero que nos sirve a nosotros perfectamente aquí. Tenemos que perseverar hasta el fin. Cuando estés cansado, cuando estés agobiado, cuando no puedas leer la palabra, dile: Señor, ayúdame con tu espíritu porque me siento dormido, pero yo no quiero estar entre los que se quedan. Quiero irme contigo, Señor. Así que, por favor, confío en ti. Bueno, saltamos al versículo 8 de Mateo 25. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Yo necesito esa unción que tiene usted. Impóngame las manos, ore por mí, pídale al Señor. Nada de eso sirve para el propósito final. No es que no sirva la oración, pero para el propósito que se tiene aquí de la llenura del Espíritu, o sea, la comunión con el Espíritu Santo, no sirve, porque esta comunión es totalmente personal, así como lo es la salvación. Yo puedo orar por un inconverso, un impío, todo lo que se quiera, pero si ese inconverso no quiere recibir al Señor, no va a haber salvación. Lo mismo es aquí. El pastor puede enseñar, puede orar para que los creyentes estén ardientes en su amor al Señor, no sean tibios, pero es una decisión personal el llenarse de esa presencia del Espíritu Santo. Por eso les dice aquí, para que no nos falte, las prudentes respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. ¿Quién? La Trinidad. Y comprad para vosotras mismas. Ese aceite no se consigue por predicaciones, por magníficas enseñanzas, por muy sabias y ungidas enseñanzas. No se consigue. Se consigue solamente cuando tú vas a comprarlo, a buscarlo, a ir a donde el que vende. Señor, aquí estoy, véndeme de tu aceite. Quiero comprarlo. Isaías 55 dice: comprad sin dinero. Esto no te va a costar un solo centavo. Te va a costar el esfuerzo de ir y golpear. Señor, aquí estoy, vengo a llamar para que tú me respondas. Dame de tu espíritu. Pero miren lo que pasa. Como es el tiempo del fin, Mateo 25:10, mientras ellas iban a comprar, mientras iban a crecer en la plenitud del espíritu, porque no oyeron la exhortación, se les predicó muchas veces de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y no hicieron caso. Iban a comprar cuando se dieron cuenta que si era necesario, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las 5 prudentes, que aunque se durmieron, se cansaron, tenían la comunión con el Espíritu Santo, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y se quedaron las 5 insensatas. Señor, yo no sabía que la cosa era tan grave. Yo sentía que estaba leyendo la palabra y que con eso era suficiente. Sentía que me estaba congregando y con eso era suficiente. No. Esta parábola enseña claramente que se necesita tu comunión con el Señor. Llámalo el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, con quien quieras, pero acércate a Él, búscalo, háblale, deja que Él te hable. ¿Y cómo? Ya vimos la semana pasada el primer punto, que era a través de la oración sincera. Señor, me siento dormido, aquí estoy, Padre, yo no quiero quedarme, en vez de echarse a dormir. Y ayer empezamos a ver que el segundo punto de esta comunión con Dios se obtiene con la meditación de la palabra.
Miren lo que sacamos de meditar, menos de 10 versículos. ¿Qué descubrimos? ¿Cómo exactamente nos convertimos en prudentes o insensatos? Prudentes entonces cuando buscamos la presencia de Dios, insensatos cuando somos religiosos, con buena palabra, buena predicación. ¿Y cuál es la diferencia entre prudentes e insensatos? La comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado para el presente? Que yo puedo vivir la vida cristiana en plenitud y en comunión con Dios. ¿Y cuál es el resultado para el futuro? Que cuando venga el Señor por su iglesia, yo voy a estar con Él. No quiere decir que los que se queden se pierdan, estén caminando rumbo al infierno. No, pero la iglesia del Señor Jesucristo se va a sorprender, va a gritar de dolor cuando venga el Señor y se den cuenta que la gran mayoría se quedaron porque pensaron que era suficiente con una religioncita como las otras y nunca atendieron al llamado de la comunión con el Señor. Entonces, esta meditación nos hace ver claramente nuestros propios defectos y deficiencias. Esto es parte de la meditación. Entonces surge en nosotros, si estamos meditando bíblicamente, la determinación de cambiar y practicar más las palabras de Dios en nuestras vidas. Señor, perdóname, Señor, en este momento, gracias por tu palabra de la parábola de las 10 vírgenes. Hoy me doy cuenta que necesito estar contigo, Señor, de día y de noche, meditando todos los días, no solamente el domingo, todos los días. Por supuesto, este es el resultado de la contemplación y la meditación de la palabra de Dios, que nos redarguye, que nos hace ver dónde está la verdad, que nos permite contemplar la palabra de Dios, pero no solo una vez, sino que nos da también el hambre de volver a leer y estudiar y volver a leer. No importa cuántas veces sea el mismo pasaje, para entenderlo más. A través de la contemplación, entonces podemos poner en práctica sus palabras, las palabras que salen de la boca de Dios o de la palabra escrita, muchas veces. Ahora comprendemos más entonces a Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Ah, qué bueno, ya ahora sí. En resumen, Salmo 119:23, terminamos con esto. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, aunque los gobernantes, aunque los que tienen poder hablen contra mí, tu siervo, yo, medita en tus estatutos, medita, no solamente lee, medita tus enseñanzas, tu verdad, tu palabra. Mientras contemplemos incesantemente las palabras de Dios con nuestro corazón, de esta manera, entonces podremos obtener la revelación, la iluminación, el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y con el tiempo seremos capaces de entender más acerca de la verdad de la palabra de Dios. El camino de la práctica será cada vez más claro y nuestras vidas progresarán cada vez más y nuestra relación con Dios será cada vez más estrecha. Amén y amén. Amén, amén. Bendito Señor. Queremos hacer un silencio en nuestra alma. Amén. Porque de verdad no nos queremos quedar, Señor. Y corremos el riesgo cada día de distraernos, de darle prioridad a lo que no lo tiene, Señor, aún en el trabajo en la iglesia. Porque si el trabajo en la iglesia no nos permite buscarte en el lugar secreto, alimentarnos de tu palabra, de oír tu voz y sentir que tú nos estás hablando, que nos estás dando revelación de las cosas, entonces no estamos haciendo nada. Vivimos en un mundo muy
agitado. En la iglesia, fuera de ella y en el mundo es peor. Afuera todo es encantador, Señor, entre comillas. Pero es que la gente no sabe la delicia de estar en el Espíritu, de tener esa paz, de oír ese arrullo apacible que es tu voz y de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y desaparece el temor, Señor, porque sabemos que tú tienes control de absolutamente todas las cosas. Amén. Y lo más hermoso es que cuando acudimos a ti y te pedimos, oramos pidiendo ayuda, protección, guía, que abras puertas, que tú soluciones algo que no podemos, tú lo haces, Señor. Amén. Tú lo haces. Hoy queremos darte gracias por tantos favores recibidos, por haber visto tu gloria cada día. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, por aquellas personas que están corriendo el riesgo de morir y no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y hablarles y compartirles y dar testimonio con nuestro cuerpo, con nuestro testimonio, con nuestra vida. Ayúdanos a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser verdaderamente sal, a no rendirnos ni a ser cobardes y tener nuestras lámparas llenas de aceite, porque indudablemente tu palabra dice que tú no harás nada sin avisarle a tus siervos los profetas, y en el mundo entero estás advirtiendo que tú vienes muy pronto. Prepáranos, dirígenos y nunca nos sueltes. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.